Hola, bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a trabajar en esta ocasión la función lineal. Para ello recordemos que hay distintas formas de representación de una función, entre ellas está la tabla, está la representación verbal, está la expresión algebraica y está el gráfico. En esta ocasión vamos a comenzar a hacer el análisis de la función lineal a través de la tabla, es decir, que vamos a mirar unos datos y vamos a analizar el comportamiento de esos datos y cómo podemos definir si esos datos tienen un comportamiento lineal o no lo tienen. Como habíamos visto en ocasiones anteriores, entonces aquí nuestra primera diapositiva, como habíamos visto en ocasiones anteriores, una función relaciona o es una dependencia entre dos variables, relaciona dos variables, una dependiente con una independiente. Recordemos que en la tabla, en la primera fila, vamos a indicar la variable independiente, que en este caso es el año, y en la segunda fila vamos a representar la variable dependiente, que en este caso es el precio de la máquina en dólares. Entonces, hay una información, la información que tenemos es que la máquina en 1986 costó $5,000, ese fue el precio inicial, porque acá dice que en ese año se compró. Pero ¿qué ocurre un año más tarde? Un año más tarde la máquina vale $4,800, un año luego vale 4,600, en 1995 vale 3,200 y en 2002 vale $1,800. Entonces, ¿cómo analizamos si estos datos tienen un comportamiento lineal? Para ello, entonces, yo sugiero hacer una recodificación, aquí en este caso de los años. Para no tener que trabajar con esos años, podemos entonces decir que el año cero es 1986 y esto da facilidad tanto para hacer cálculos como para ubicar en la gráfica. Nosotros sabemos que en el origen representamos nuestro punto de partida, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿en qué consiste esa recodificación? Entonces la voy a escribir aquí. La recodificación sería la siguiente. Entonces recordemos que tenemos el año y tenemos que nuestro año cero equivale a 1986, que fue el año en que se compró la máquina. Entonces uno dice, bueno, si el año cero es 1986, el año 1 entonces será 1987. El año 2 será 1988. Esos eran los años que teníamos. Y así continuamos. Otro dato que teníamos era 1995. Entonces, si el año 2 es 1998, entonces 1995, ¿qué año será? Entonces, recuerden que nuestro año 0 es 1986. Entonces, sería el año 9, porque 1986, que es el año 0, más 9 nos da 1995. Y el año 2002, que era el otro año que teníamos en la tablita, pues será el año 16. Entonces, uno puede establecer esa relación. Entonces, ¿qué podemos decir? Nuestra nueva tabla va a quedar de la siguiente manera. Bueno, va a quedar así la tablita. Vamos a ubicarla aquí. Recordemos nuestras dos variables. Vamos a reorganizar los datos. Vamos a llamar como T el tiempo. El tiempo, en ese caso, cambia un poquito la variable porque T sería entonces el tiempo transcurrido a partir de tiempo transcurrido a partir de 1986. ¿Por qué? Porque ese es nuestro año cero. Entonces, voy a colocar aquí la variable T y aquí vamos a colocar el precio, lo podemos llamar P de T. Entonces, P de T sería el precio en dólares de la máquina, precio en dólares, hay que especificar las unidades. Después de T años, o en el año T, después de T años, o sea, después de un año, después de 2 años, después de T años de su compra.
no es el año. Acá T no me está representando el año, sino es el año en que se compró la máquina, un año después, 2 años después. Esto es lo que me está representando T. El año sería 1986, 1987, etcétera. Entonces, ¿cómo nos queda esa nueva tablita? Entonces, recordemos que lo hacemos de esa manera para que nos queden fácil los cálculos y para poderlos ubicar fácilmente en el plano cartesiano y asimismo para hacer los distintos análisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. En el año 0, nuestro año 0, vamos a mirarlo acá, el año 0, ¿qué pasaba? Entonces, en el año 0, la máquina tuvo un valor, un costo de $5.000. Recordemos que antes acá decía 1986. En el año 1, la máquina tuvo un costo de, o vale 4.800. No tuvo un costo, no, sino que vale, después de su uso, baja su precio. En el año 2, vale 4.600. Luego decía que en 1995, que ese es nuestro año 9, y aquí en la tablita decía 3.200, y en el año 2002, que es 16, entonces vale 1.800. Lo que quiero es que miremos, hasta ahora hemos hecho una recodificación acá. ¿Cómo sabemos si esa tabla o esos datos tienen un comportamiento lineal? Entonces vamos a mirar las siguientes diferencias. Nosotros podemos mirar entonces, vamos a analizar los datos que hay aquí. De casilla a casilla, o cada vez que va avanzando ahí el año, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a mirar, aquí de 0 a 1 hay un año. Aquí de 1 a 2 hay un año. Aquí de 2 a 9, entonces uno dice de 2 a 9, ¿cuántos años hay? 9 menos 2 serían 7 años. Y aquí de 16 menos 9, entonces aquí serían 7, 9, 7 años también, 7 años. Bueno, entonces tenemos aquí unas diferencias. Uno puede establecer diferencias entre distintas posiciones. También puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos años? Entre el año 16 y el año 1, la diferencia, recordemos que es una resta. 16 menos 1 pues nos da 15. Usted puede establecer cualquier tipo de diferencia, pero lo importante es que sea entre dos valores de la tabla. Entonces, de acuerdo con ello, podemos establecer también diferencias en la otra fila. En la otra fila, ¿cómo sería? 5.000, vamos a establecer diferencias aquí también. La diferencia que hay de 4.800 menos 5.000, 4.800 menos 5.000 es de menos 200. Estoy tomando el valor de adelante menos el valor de atrás, o sea, el de esta posición menos esta. El último que menciono menos el anterior. Entonces, 4.800, la diferencia que hay entre 4.800 y 4.600 es 4.600 menos 4.800 es menos 200. También podemos tomar la diferencia entre estos dos. Entonces uno diría, bueno, ¿cuánto nos da 3.200? Que esa sería la diferencia que tenemos que hacer ahí, menos 4.600. Entonces la diferencia es de menos 1.400. Recuerde que usted puede tomar para hacer el análisis cualquier par de puntos. Yo puedo tomar este con este o seguidos como ustedes quieran lo pueden tomar. Entonces vamos a establecer las siguientes razones. Entonces las siguientes razones vamos a establecer una variación, voy a anotar aquí, la variación en matemáticas la simbolizamos con un triángulo, esto significa variación. ¿Y qué es una variación? Es simplemente una diferencia, es una diferencia y la diferencia es una resta. Entonces esas palabras, operativamente esta palabra significa una resta. Entonces vamos a tomar las siguientes razones, las voy a llamar M. Voy a tomar una razón, una diferencia del precio sobre la diferencia del tiempo. Entonces, ¿cómo varía el precio dependiendo del tiempo? Entonces vamos a tomar dos puntos cualesquiera de la tabla, de los que les he mencionado, vamos a tomar esas diferencias. Entonces voy a tomar, por ejemplo, voy a encerrar aquí, voy a tomar este elemento, esta parejita ordenada, por ejemplo con esta.
Vamos a tomar esas dos. Entonces, ¿cómo nos quedarían esas razones? Entonces, la razón nos queda de la siguiente manera. Esto es igual a la variación del precio. Pero ¿cuál es la variación del precio entre esas dos cantidades? Pues lo que acabamos de mencionar, 4.600 menos 5.000, si se fijan, 4.600 menos 5.000 sobre sus respectivos tiempos, que son 2 menos 1. Entonces, esto es igual, 4.600 menos 5.000, eso nos da menos 400 sobre 2 menos 1, perdón, acá nos quedó, era 2 menos 0, tomé 1 y era 0, sobre 2 menos 0 que es 2. Luego eso es igual a menos 200. Ya vamos a mirar, vamos a tomar otra razón a ver qué pasa. Pueden tomar cualquier par de datos de la tabla. Entonces vamos a considerar aquí otra, la voy a tomar con otro color. Entonces vamos a considerar la siguiente razón. M igual, entonces ya sabemos que es variación del precio, variable dependiente, por la variación de la variable independiente. Bueno, voy a tomar, por ejemplo, el segundo dato con el último. Entonces, ¿cómo sería? 1.800, variación de los precios, que sería 1.800, que es este, con el segundo dato, que es menos 4.800, sobre su respectivo tiempo, que es 16 menos 1. Entonces nos queda que 1.800 menos 4.800, eso nos da, 1.800 menos 4.800 nos da menos 3.000. Menos 3.000 y 16 menos 1 nos da 15. Entonces esa razón, 3.000 sobre 15, ustedes pueden verificar allá con sus calculadoras, eso también nos da menos 200. Bueno, voy a tomar una última razón, la vamos a tomar aquí con negro, para que terminemos de creer qué es lo que está pasando aquí. Entonces vamos a tomar otra razón, que la estoy llamando como variación del precio sobre delta T. Recordemos que una razón es un cociente, una división de dos magnitudes. Este es precio sobre tiempo. Entonces vamos a tomar, vamos a tomar los dos últimos, estos dos finales. Entonces sería 1.800 menos 3.200 sobre 16 menos 9. 16 menos 9. ¿A qué es igual 1.800 menos 3.200? 1.800 menos 3.200, eso nos da menos 1.400, menos 1.400 y 16 menos 9. 16 menos 9 nos da 7, ¿no es cierto? 16 menos 9 nos da 7. Y al hacer esa división también nos da menos 200. Entonces hemos encontrado un comportamiento aquí, ya nos dice que siempre que tomemos las diferencias de la variable dependiente de cualquier par de puntos sobre sus respectivos valores de la variable independiente, siempre nos va a dar una constante. Y cuando eso ocurre, significa que esos datos tienen un comportamiento lineal. Cualquier par de valores que usted tome acá debe tener el mismo comportamiento. Me gustaría que ustedes lo hicieran con cualquier otro par de puntos de la tabla. Entonces, esto significa que el comportamiento lineal. Cuando las diferencias son constantes, decimos que el comportamiento es lineal. Comportamiento lineal. Cuando esas razones me dan una constante, entonces vuelvo a insistir, el comportamiento es lineal. Entonces podemos concluir con lo siguiente, podemos hacer la siguiente, podemos dar una conclusión para este caso. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra tabla, cómo nos quedó finalmente cuando hicimos nuestra recodificación. Entonces el año 0, 1, 2, 9, 16, acá estaba el año, eso es el tiempo después de 1986. Y luego entonces podemos llegar a esta generalización. Podemos decir que si me dan cualquier par de puntos de una función, ¿sí? Son puntos que satisfacen
la función, entonces podemos, esto que satisface una función lineal, podemos decir que m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o sea, la diferencia de la variable dependiente sobre la independiente. Si eso es una constante, en el caso lineal es una constante, indica que la variación de la variable, eso está indicando la variación de la variable dependiente por cada unidad que varía la variable independiente. Es decir, siempre eso se me va a convertir en una fórmula. ¿Cómo voy a hallar esa constante cuando el comportamiento es lineal? Cuando el comportamiento es lineal, entonces esa constante basta tener 2 puntos, porque como usted toma cualquier par de puntos, la diferencia de la variable dependiente sobre la independiente, ya vimos, le va a dar el mismo valor. Y significa cuánto varía la variable dependiente por cada unidad de la independiente. Miremoslo para el ejercicio que acabamos de resolver. Para el ejercicio desarrollado, recordemos que las variables que intervienen son la variable independiente, que son los años a partir de 1986, y que lo simbolizamos con una T. Y la variable dependiente, que es el precio en dólares de la máquina en el año T, lo vamos a simbolizar con P de T. ¿Cuánto nos dio la constante? Nos dio m igual a menos 200. ¿Qué significa? Además, este signo tiene un significado. Significa que el precio de la máquina disminuye por año. ¿A partir de cuándo? A partir de 1986 va disminuyendo cada año $200. Entonces, el menos significa que va disminuyendo. Si fuera positivo, si a usted le da positivo, significa que va aumentando la cantidad que le dice acá. Como es negativo, entonces significa que va disminuyendo en esa cantidad cada año. Prácticamente ese es uno de los parámetros de la función lineal, pero hay otro parámetro importante que es la imagen de cero. Para el caso, el año cero, recordemos que es 1986 y que el precio original, el precio inicial fue de 5.000. Ese punto, como es un parámetro, lo debemos tener en cuenta y lo vamos a llamar en forma general, lo vamos a llamar B. Entonces, para el caso como el precio inicial, o sea, fue 5.000 en el año cero, fue de $5.000, entonces B vale 5.000. Entonces, eso significa ya aquí que podemos armar la expresión algebraica para la función lineal. Entonces, la función lineal va a tener la forma mx más b. La condición es, los parámetros m y b se van a encontrar, son números reales, m no puede ser 0. Y para el ejercicio dado, entonces nos va a quedar, como se indica aquí abajo, m vale menos 200 y b vale 5.000. Entonces, vamos a dejarlo en la expresión lineal y luego continuamos con otro tipo de representación. Hasta pronto.